Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Hay un gran gozo en mi corazón en esta tarde por el precioso privilegio que me regala el Señor de llegar hoy hasta el lugar donde tú te encuentras, antes que se nos acabe el año, con una palabra poderosa de parte de Dios. Hoy día yo quiero compartir contigo algo que puede tener, y presta atención a lo que estoy diciendo, puede tener o no tener una repercusión favorable para tu vida. Depende cómo tú lo tomes y lo recibas. Yo quiero que me acompañes a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra: digo pues, andad. Andad es una orden, no una alternativa. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Aquí el apóstol Pablo nos está enfrentando a la realidad. Nuestro espíritu, el cual es el recipiente del Espíritu Santo de Dios. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, tú tienes dentro de ti, en tu espíritu, tú tienes al Espíritu Santo del Dios vivo. Entonces, tu espíritu, que es el recipiente del Espíritu Santo, quiere hacer lo que Dios manda. El problema es que la carne se opone rotundamente. La carne quiere hacer todo lo contrario. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr que mi espíritu gane en esta batalla? Sencillo, andando en el Espíritu, practicando diariamente el caminar en el Espíritu, crucificando mi carne todos los días. El caminar en este tipo de vida diariamente es lo que fortalece mi espíritu y lo lleva al nivel que necesito para ganar la batalla, para que mi espíritu, que es el verdadero yo, gane la batalla contra la carne. Ahora vamos a 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice: estén alerta. Es otra orden. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, que anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Dice que anda como un león, no dice que es león. Es una mala imitación. Anda como si fuera un león rugiente. Ahora, yo quiero llevarte en esta tarde a aprender de la vida de un hombre en la Biblia que pasó por una situación así, con la gran diferencia que él no se enfrentó a una imitación de león. Él se enfrentó a leones de verdad. Acompáñame al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Esto me habla de que Daniel en Babilonia había establecido un historial, un testimonio del tipo de vida que llevaba. Él era un siervo de Dios. A él ningún rey lo torció. A él ningún rey lo doblegó. A él ningún rey lo dominó.
A él ningún rey lo asustó. Él no le faltaba el respeto a nadie, pero él servía a su Dios firmemente. Y ese era un testimonio de vida. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, no de vez en cuando, continuamente sirves. Él te libra. Ahora en inglés, la versión en inglés dice, He will deliver you. Él te va a librar. El rey estaba profetizando y no lo sabía. El rey estaba diciendo, yo estoy seguro que ese Dios al que tú sirves diariamente, Daniel, él tiene el poder para librarte y él te va a librar. Ahora, explica, no quiero entrar en los detalles porque no me alcanza el tiempo, pero explica cómo fue todo el proceso. Lo metieron, taparon la puerta del foso con una piedra y todo aquello. Y dice que el rey se fue. Mira si el rey apreciaba a Daniel, que lo tenía en alta estima, que se fue a su palacio, se le quitó el hambre, se le quitó el sueño, no quiso oír música, se pasó la noche sin dormir. Y el versículo 19 dice que se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose, llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Él sabía en el fondo de su corazón, él sabía quién era el Dios de Daniel. El siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, lo repite, te ha podido librar de los leones. Ha extendido su mano ese rey todopoderoso para librarte. Y Daniel le contestó, rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Mi Dios envió su ángel, le tapó la boca a todos los leones para que no me hiciesen daño. Porque yo soy inocente. Y tú lo sabes, oh rey, yo soy inocente delante de mi Dios y delante de ti. Entonces el rey se alegró muchísimo y mandó sacar a Daniel del foso, y lo sacaron y lo revisaron, versículo 23, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Esto es poderosísimo. Ahora yo pregunto, ¿a cuántos les gustaría tener una victoria del nivel de la victoria de Daniel? ¡Wow! Poderosísimo. Ahora, ¿cuál fue el secreto de Daniel? En el capítulo 1 nos dice que cuando llegó Daniel y sus amigos a Babilonia, el rey le ordenó al mayordomo, al jefe del Estado Mayor, que los trajera con un grupo de otros jóvenes de familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Estaban cautivos. Un cautivo, un esclavo, no tiene derecho a elegir, no tiene derecho a opinar. No, lo único que el esclavo puede decir es sí, mi señor. Y dice que el rey les asignó una ración diaria de la comida que él comía y del vino que él bebía, de su propia cocina. Sin embargo, Daniel estaba decidido. Daniel tomó una decisión. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía, ni con nada de lo del rey, ni de lo de Babilonia. Estas comidas eran ceremonialmente impuras. Por lo tanto, Daniel le pidió al jefe del Estado Mayor que le concediera
el no comer de esa comida y el no tomar de ese vino, le dijo, yo quisiera que tú nos des a nosotros 4 legumbres a comer y agua a beber. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo comienza con una decisión. En ese momento, Daniel tenía solamente 17 años. Daniel era un muchachito, pero tenía los pantalones bien puestos y tenía sus principios bien claros. Y Daniel decidió en su corazón que pase lo que pase, él no se iba a contaminar, así le cueste su cabeza. No me voy a contaminar. Hoy, dijo Daniel, yo decido conservarme puro para mi Dios. Decido conservarme puro para mi Dios. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú tomas una decisión de este calibre, cuando tú dices vea lo que vea, pase lo que pase, digan lo que digan, hablen lo que hablen, amenacen como amenacen, yo me voy a conservar puro para mi Dios. Eso va a producir que Dios derrame un nivel de gracia y favor sobre tu vida que no la tiene nadie. Porque dice que Daniel le pidió al mayordomo del Estado Mayor, al jefe del Estado Mayor, le hizo esta petición. Y el hombre, arriesgando su vida contra la orden del rey, él les daba legumbres a comer y agua a beber, y él se llevaba la comida y el vino para su casa. Eso es pura gracia y favor de Dios. Ahora, número 2, en segundo lugar, cuando tú tomas una decisión como esa, tú decides, me voy a mantener puro. Tú tienes que mantenerte firme en la decisión que tú tomaste. Tú no puedes tambalearte. Tú no puedes dar ni medio paso para atrás. En el capítulo 6 de Daniel, versículo 11, le tramaron a Daniel una jugada sucia, tratando, como decimos comúnmente, de hacerlo pisar el palito. Pero dice que los funcionarios que tramaron todo esto fueron a la casa de Daniel a averiguar qué hacía Daniel. En este momento Daniel tenía 85 años. Quiere decir que de los 17 años, lo que te voy a leer, desde los 17 años hasta los 85, 68 años Daniel había venido haciendo esto. Dice, entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Entonces se van a buscar al rey. Y mira lo que dicen. Ese hombre, Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a ti, oh rey, ni a tu ley. Sigue orando. Eso quiere decir que ya ellos sabían que Daniel oraba. Por 68 años Daniel había estado orando todos los días a Dios. Sigue orando a su Dios. No una, no dos, 3 veces cada día. Daniel se arrodillaba y buscaba la presencia de Dios. 3 veces por día. Daniel estaba orando. Era una vida que se había mantenido haciendo eso. Número 3. Tercer secreto de Daniel. Daniel era un hombre fiel e intachable.
68 años llevando esta vida. Daniel 6:4 dice: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en Daniel. Buscaban la manera en cómo Daniel se conducía en cuanto a los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada, absolutamente nada. Daniel era un hombre fiel, Daniel era un hombre responsable y Daniel era un hombre digno de confianza. ¿Sabes qué despertó eso en ellos? Envidia. Despertó envidia porque ellos no eran así. Entonces ellos querían destruir a Daniel. En vez de querer ser como él, actuaban al revés, querían destruirlo. ¿Qué pasaba con los fariseos cuando se enfrentaban a Jesús? Ellos veían el poder de Dios, ellos veían las obras que Jesús hacía, ellos veían la sabiduría y el poder y la autoridad con que Jesús hablaba. Ellos lo querían, no lo tenían, lo querían. Y como no lo tenían, en vez de abrir sus corazones a Jesús, lo envidiaban. Y dice que Pilato sabía que lo habían acusado y habían pedido que lo crucifique por envidia. Igual aquí, envidiaban, estos hombres envidiaban a Daniel. Daniel había mantenido un testimonio estable, 68 años, intachable, 68 años, hombre fiel. Número 4, Daniel no era un cobarde. He estado hablando mucho de eso. La necesidad de que la iglesia salga del estatus de cobardía y empiece a hablar lo que la palabra de Dios dice exacto como lo dice. Daniel no era cobarde. Capítulo 6, versículo 10 dice que cuando Daniel se enteró del edicto que estos hombres habían conseguido que el rey firme, él no se asustó. Él no dijo: déjame cuidarme, deja que no me vean lo que yo hago, no sea que me acusen de algo. No. Él se fue a su casa, abrió las ventanas y se tiró de rodillas 3 veces al día buscando la presencia de su Dios. Daniel no era un cobarde, por eso dije, tenía los pantalones bien puestos. No era un cobarde. Número 5, Daniel aprendió un grandísimo secreto que nosotros debemos aprender hoy. Daniel capítulo 10, versículo 10. Aquí está Daniel junto al río Hidekel. Ha ayunado por 21 días. Está haciéndole preguntas a Dios. Pidió perdón por el pecado de su pueblo. Clamó, intercedió. Y aquí está, 21 días de ayuno. Y se le aparece el ángel Gabriel. Y le dijo, he aquí una mano me tocó. E hizo que me pusiese sobre mis rodillas. ¿Por qué? Porque él no resistió la presencia del ángel y cayó al piso. Hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Mira, esto a mí me vuela la cabeza. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Varón muy amado. Quiero decirte una cosa. Esa relación íntima que Daniel tenía con Dios por 68 años ya, había desatado una intimidad tan profunda que provocó que el corazón de Dios se enamore del corazón de Daniel. Por eso le dijo, varón muy amado. ¿Cuánto de nosotros
Nos gustaría oír eso de parte de nuestro Dios. Varón muy amado eres. Hijo muy amado eres. Hija muy amada eres. Y le dijo, está atento a mis palabras que te hablaré. Ponte en pie ahora. Qué poderoso, qué encuentro tan poderoso. Número 6. Daniel era un hombre a quien Dios mismo consideró justo, correcto e íntegro. Ezequiel capítulo 14, versículo 14 dice: si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Eso es algo poderoso, que Dios te tenga en tan alto concepto. ¡Wow! Ahora pregunto, ¿qué provocó la decisión de Daniel? ¿Qué provocó la perseverancia de Daniel? ¿Qué provocó la confianza total y absoluta que Daniel tenía en el Dios único, en el Todopoderoso? ¿Qué provocó la integridad de Daniel a lo largo de su vida en Babilonia, que había sentado un testimonio intachable? ¿Qué provocó? Daniel 10:12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarse en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue ese primer día del que habla? Dice que Daniel estaba decidido a no contaminarse. Allá a sus 17 años, Daniel estaba decidido a no contaminarse. Daniel tomó la decisión de no contaminarse y de buscar la presencia de su Dios. Ese fue el día en que marcó un antes y un después en la vida de Daniel. Ese fue el día al cual el ángel se está refiriendo. Muchos dirán, sí, pero no fue el primer día de los 21 días de ayuno. Los 21 días de ayuno estaban incluidos en ese día. El primer día, el día más impactante de la vida de Daniel, fue aquel día cuando a sus 17 años, siendo todavía un muchachito, Daniel decidió no contaminarse. Yo no me voy a contaminar, yo voy a prestar oído a la voz del Dios Todopoderoso. Ahora la próxima pregunta que hago es, ¿y por qué los leones no se lo comieron? Entonces la gente dirá, bueno, porque Dios mandó su ángel, lo dice que Dios mandó su ángel. Pero ¿y por qué mandó su ángel? ¿Por qué mandó su ángel? Volvamos a Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y tal vez usted me dirá, pero ¿y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Déjame decirte esto. Más allá de que el Dios Todopoderoso envió su ángel para cerrar la boca de los leones, hubo un ingrediente en todo esto, que ese ingrediente no lo puso Dios, lo puso Daniel. Te pregunto, ¿qué comen los leones? Comen carne.
Hasta ahora yo no he visto un león que coma lechuga. Comen carne. Los leones huelen la carne a larga distancia. Ellos saben dónde ir a buscar. Los leones huelen fácilmente la carne. Tienen ese olfato para detectar dónde hay carne. Pero Daniel tenía un secreto. Daniel andaba en el espíritu y no en la carne. Por lo tanto, Daniel no apestaba a carne. Daniel tenía la fragancia del Espíritu de Dios que fluía en él. Satanás anda como un león rugiente. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esto? ¿Qué beneficios sacamos para nuestras vidas? Lo que dije anteriormente, la realidad. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero si nosotros andamos diariamente en el espíritu y no en la carne, si nosotros desarrollamos una relación íntima, diaria con Dios, buscando su presencia en oración, buscando su palabra, obedeciéndola, caminando en la palabra de Dios, matando nuestra carne todos los días, crucificando nuestra voluntad propia todos los días, para decirle: Señor, ven con tu reino y establécelo en mi vida, para que en mi vida se haga tu voluntad, así como se hace en los cielos, tu voluntad perfecta. Entonces, no vamos a apestar a carne, sino que vamos a tener la fragancia del Espíritu de Dios fluyendo en nosotros diariamente. Y esto provoca que el Dios Todopoderoso extienda su mano a tu favor y te proteja y te guarde y te cuide. Y ningún león te va a morder, ninguna imitación de león te va a morder, porque tú no andas en la carne, tú andas en el espíritu. Y lo que viene en contra tuya tiene que irse más rápido de lo que llegó. Porque la mano del Dios Todopoderoso está para librarte. Cuando tú caminas de esa manera, tú estás bajo la total protección del Dios vivo. Y nadie te va a tocar. Satanás no va a tener éxito en contra tuya. Ahora te pregunto, mi hermano, mi amigo, ¿cómo estás viviendo? ¿Cuál es tu vida? ¿Qué decisiones y cambios radicales tienes que hacer hoy día? Yo sé que el Espíritu de Dios te está hablando. Yo lo sé. Te pregunto, ¿qué cosas te ha traído el Espíritu de Dios a tu mente, a tu corazón, que tú tienes que soltar ya? Tomar decisiones radicales y hacer cambios radicales en tu vida. Daniel tomó la decisión de no contaminarse y se mantuvo de esa manera por 68 años y más. Esa fue una decisión que impactó para bien el resto de la vida de Daniel. Si Daniel haya tomado la decisión de hacer lo que le mandaban y punto, el impacto haya sido todo lo contrario, haya sido destrucción en su vida. Pero él gozó de la protección de Dios de una manera impresionante,
¿Por qué? Porque él tomó la decisión de no contaminarse. Te pregunto, ¿cuál es tu decisión? Te leo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Aléjense de toda clase de mal, de toda clase de mal. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, no en uno, no en dos, en todos los aspectos, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Me está hablando aquí del arrebatamiento de la iglesia, el momento más impactante, más impresionante y más importante para la vida de todo creyente debe ser el día en que Jesús regrese por su iglesia. Y cierra diciendo, Dios hará que suceda esto, porque Dios es fiel. Entonces alguien dirá, bueno, si Dios lo va a hacer anyway, ¿qué importa? Es que Dios no lo va a hacer si tú no tomas la decisión de alejarte de todo mal. Dios lo va a hacer y Dios va a cumplir su fidelidad y Dios va a cumplir su promesa si tú tomas la decisión de no contaminarte, de alejarte de todo mal y de apartarte para tu Dios. Si yo tomo la decisión de mantenerme lejos de todo lo malo, sin contaminarme, y me mantengo de esa manera, entonces la fidelidad de Dios se extiende y cae como un manto sobre mi vida, a mi favor, y va a ser posible que yo sea, no solo que yo sea protegido de cualquier ataque de una imitación de león, sino que va a ser posible que yo sea presentado delante de mi Señor el día del arrebatamiento, santo, puro, sin mancha, como Él quiere que sea su iglesia. Vuelvo y te pregunto, ¿cuál es tu decisión? Oro con todo mi corazón que tú recibas este mensaje de parte de Dios. Estamos finalizando el 2024. Vamos a entrar en el 2025 y yo te garantizo de parte de Dios que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para ti. Pero tú tienes que tomar tu decisión. Tú tienes que tomar tu decisión. Y tú, mi querido amigo, que tal vez nunca habías oído de esto o habías oído y no habías prestado atención. La decisión más importante para ti, sin la cual no hay nada de lo que hablé, es que tú abras tu corazón a Jesús. Él te ama como nadie. Te ama tanto que derramó hasta la última gota de su sangre para salvarte y llevarte a su presencia. ¿Quieres tú tomar la decisión de invitarlo a tu corazón? ¿Quieres tú abrirle tu corazón y decirle, ven a vivir en mí? Si lo quieres hacer, únete a mí en esta oración. Deja lo que estás haciendo, levanta tus manos y en voz alta, te lo digo en voz alta, que se oiga en el cielo, que se oiga en la tierra y que se oiga en el infierno. Dile, Señor Jesús, creo en ti. Creo que tú moriste por mí y derramaste tu sangre. Creo que tú eres el Salvador y que quieres ser mi Salvador. Y por eso hoy día yo te abro mi corazón. Yo te pido que vengas a vivir en mí, que me laves con tu sangre, que me purifiques, que transformes mi vida, que deposites en mí tu Espíritu Santo y que escribas mi nombre en el libro de la vida.
Gracias, Padre. Tu palabra me dice que tú eres fiel y no mientes. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo querido, si hiciste esta oración, me gustaría muchísimo saberlo. Si puedes escribirme una notita en YouTube, en Facebook, donde tú veas esto. O me envías un correo electrónico a miguel.asl77@gmail.com. Escríbeme, yo te voy a responder. Me gustaría ayudarte a crecer en esta nueva vida. Si vives en el área de Miami y no tienes una iglesia donde aprender de Dios, yo te invito a la iglesia nuestra. Jesus Worship Center Jesus Worship Center Doral. Estamos en Doral. Nuestros servicios son los viernes a las 8 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana y a las 12:15 de la tarde. Si no estás en Miami, pero te puedes conectar en línea, nos puedes encontrar como Iglesia JWC. Conéctate. Si estás en Miami, te invito, visítanos, te invito de parte de mi pastor. Visítanos. Vas a ser recibido con mucho amor, te vas a sentir en familia, vas a crecer en esta nueva vida, que es lo más importante de aquí en adelante. Mis queridos amigos, se me terminó el tiempo. Yo te agradezco muchísimo tu atención. Vuelvo y repito, oro con todo mi corazón que hayas recibido esta palabra y que tomes decisiones y hagas cambios radicales en tu vida. Cristo viene más pronto de lo que la mayoría de la gente piensa. Más pronto. Todas las señales así lo indican. Pronto estaré con ustedes de nuevo en otro segmento de nuestro programa Hablemos Claro. Muchas gracias. Bendiciones.